Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Bienvenidos a este tiempo donde el Señor nos edifica, donde podemos abrir las Escrituras juntos y seguir creciendo. Seguimos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En esta labor maravillosa que Dios está haciendo con nosotros, de prepararnos como discípulos, de prepararnos realmente como ministros de Él, como gente que le sirve a Él, como gente que realmente es parte de su cuerpo y en su cuerpo es funcional, en su cuerpo realmente le honramos haciendo su voluntad. Vamos a orar y continuamos estudiando en este día la palabra del Señor. Soberano Dios, Dios Todopoderoso. Señor, estamos aquí delante de ti, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras luchas, en medio de todas las adversidades, en medio de todas las cosas que acontecen, Dios, en este mundo y en este cuerpo. Confiados en ti, confiados en el poder tuyo, Dios, confiados en el poder de tu Espíritu Santo, sabiendo que tú empezaste la buena obra en nosotros y tú la vas a terminar. Sabiendo, Dios, que tú, Señor, harás lo que debes hacer y que tú vendrás el día que debas venir y recogerás a los tuyos para que estemos contigo. Mientras que llega ese día, oh Dios, queremos de todo corazón servirte. Yo quiero de todo corazón servirte, Señor. A pesar de las luchas, a pesar de las adversidades, a pesar de los conflictos, a pesar de todas las cosas, Dios, quiero estar en la línea de batalla. Y poder decir algún día, Señor, como el apóstol lo dijo por el Espíritu, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está esperando la corona de vida que tú, Señor, has guardado para los que aman tu venida, para tus siervos, Dios. Gracias por el honor de estar en Cristo. Gracias por el gozo de ser tus hijos, de ser parte del cuerpo, de la esposa del Cordero. Y hoy, Dios, nos disponemos delante de ti, como discípulos tuyos que somos, como aprendices tuyos que somos, para que tú sigas formando nuestra vida al carácter de Cristo, al modelo de Cristo, que realmente podamos ser como Él es. Nos gozamos y nos alegramos en ti y descansamos en tus brazos con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, y continuamos allí. En aquella advertencia que básicamente el apóstol Pablo le hace a Timoteo sobre los últimos tiempos. Y nosotros que realmente hemos alcanzado los últimos tiempos y que estamos viendo realmente el cumplimiento de todas aquellas cosas que pertenecen realmente a los principios de dolores antes de el gran día de la ira de Dios, aquellas cosas que deben acontecer antes que Cristo venga para hacer justicia y juicio en esta tierra y para gobernar realmente como lo prometió, como descendiente de David. Dios nos advierte de los tiempos y del carácter de las personas de estos tiempos y realmente de lo que debemos hacer. Y hoy realmente vamos a ver desde el versículo 10 en adelante del capítulo 3 lo que Pablo le dice a Timoteo de lo que realmente debía él hacer. Saber que los que viven piadosamente van a sufrir. Hoy en día se predica un evangelio completamente de quietud, de comodidad. Pero el verdadero evangelio para hoy es un evangelio que nos dice que el que quiera vivir como Dios manda no va a estar cómodo, va a sufrir. Y hoy estamos en tiempos, de hermanos, donde la iglesia realmente está buscando más y más, de alguna manera, las cosas terrenales que las cosas del cielo. Donde de alguna manera el corazón está enfocado, no en las cosas que están arriba, sino en las cosas que están aquí. No en los premios celestiales, sino en las ganancias terrenales. Están enfocados no en las riquezas eternas, sino en las riquezas temporales. Y es necesario que usted y yo tomemos decisiones, las decisiones que debemos tomar, hacer lo que debemos hacer en medio de las circunstancias, porque este capítulo empieza mostrando el carácter básicamente de los tiempos presentes, pero termina diciendo cómo debe comportarse realmente un hijo de Dios. ¿Qué debe hacer un hijo de Dios para vivir en estos tiempos, enfrentar estos tiempos y ser luz en estos tiempos? Tristemente muchos cristianos, como dice la Escritura, siendo luz, están escondiéndose debajo de un canasto. Están encerrados en cuatro paredes y las iglesias estamos encerrados en cuatro paredes en los templos cuando hay tinieblas allá afuera en una medida completamente desmedida. Y podríamos decir, como dice Romanos capítulo 13,
La noche está avanzada y se acerca el día y es hora de despertar. Es hora de levantar las rodillas paralizadas. Es hora de actuar como de día y no como de noche. Es tiempo de hacer las cosas realmente como deben ser. Por eso vamos a mirar lo que Pablo, por el Espíritu de Dios, le dice a Timoteo y lo que nos dice a nosotros hoy. Y en el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo primero lo que debe seguir. Lo que debe seguir. Recuerden que en el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que no haga lo que hacen básicamente los jóvenes. Y le dice a Timoteo, huye. En el versículo 22 del capítulo 2 le dice, huye de las pasiones juveniles. Huye de aquello que de alguna manera la carne le gusta. Huye de lo que el mundo nos ofrece. Huye de las pasiones de los jóvenes y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con todos aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Hay un remanente todavía. Siempre lo ha habido, siempre lo habrá. Un remanente piadoso. Tristemente, a veces pareciera que fuera el 10% de todo el número total de los cristianos. Porque pareciera que el 90% camina conforme al mundo, parece que el 90% vive ocupado en las cosas del mundo y solo un 10% realmente se están ocupando del reino de los cielos. Y anhelo de todo corazón que usted y yo seamos parte de ese 10%, que básicamente de alguna manera camina como debe caminar. De 1000 cristianos, 100 realmente son fieles. De 100, 10 son fieles, de 10, 1. Pero gracias a Dios por ese 1, gracias a Dios por esos 10, gracias a Dios por esos 100. Gracias a Dios por esos miles entre todos los millones. Pero qué bueno que usted y yo miremos si somos parte de ese pequeño remanente que es fiel a Dios a pesar de las adversidades, que está ahí a pesar de las luchas, que está ahí a pesar de los conflictos y que se mantiene y se va a mantener fiel al Señor hasta el día final. Por eso allí en el versículo 10, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando realmente y dando testimonio de Timoteo, de la realidad en Timoteo, le dice, en contraposición a los falsos maestros, a los falsos cristianos, a aquella gente que está en la iglesia que aparentan y tienen apariencia de piedad, pero no son ni siquiera cristianos. Porque hoy es complicado realmente saber quiénes son cristianos, porque la mayoría de cristianos los llamamos cristianos porque van a un servicio, mas no realmente porque muestran la vida de Cristo. Y el verdadero cristiano no es uno que va a cultos. Esa es una práctica común de un cristiano. Pero eso no define un cristiano. A un cristiano lo define realmente la manifestación de la vida de Cristo en su vida. Uno que ama como Cristo, perdona como Cristo, actúa como Cristo, reacciona como Cristo, vive como Cristo, glorifica a Dios como Cristo y es capaz de morir por otros como Cristo lo hizo. Esa es realmente la manifestación de la vida cristiana, lo que Pablo dice, ya no vivo yo, porque morí a mí. Ahora vive Cristo en mí, ahora es la vida de Cristo la que se manifiesta en mí para con ustedes. Por eso Pablo le puede decir a los efesios, cuando me escucharon a mí, no me escucharon a mí, escucharon a Cristo. Y qué bueno que cuando la gente me ve a mí, no me ve a mí, sino a Cristo. Cuando me escucha a mí, no me escucha a Cristo. Cuando yo reaccione, no sea yo, sino Cristo en mí. Con su humildad, con su mansedumbre, con su paz, con el carácter del Dios Todopoderoso. Pero miremos lo que Timoteo había seguido, lo cual es necesario que usted y yo hoy sigamos para poder enfrentar los tiempos en que vivimos y poder ser luz en los tiempos que vivimos y poder soportar los tiempos en que estamos y los tiempos que vendrán. Recuerde lo que dice la Biblia, que antes de la venida del Señor habrá guerras y rumores de guerras. Una nación se levantará contra otra nación, un reino contra otro reino. Y estamos viendo visiblemente, estamos oyendo de eso, estamos palpando esos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos de soberbia, tiempos de guerra, tiempos finales. Y entonces vamos al versículo 10. Pero tú, Timoteo, de manera contraria a los demás, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito,
ha seguido mi fe, ha seguido mi longanimidad, ha seguido mi amor, ha seguido mi paciencia. Y al apóstol Pablo colocar ese mi, es porque él realmente está mostrando la vida de Cristo y es la doctrina de Cristo, es la conducta de Cristo, es el propósito de Cristo, es la fe de Cristo, es la longanimidad de Cristo, es el amor de Cristo, los padecimientos de Cristo, las persecuciones de Cristo. Todo lo que le sobrevino a Cristo ahora le está sobreviniendo al apóstol y debe sobrevenir a su pueblo. Hoy se predica pare de sufrir, hoy se predica prosperidad, hoy se predica abundancia. Pero la Biblia nos muestra que los que viven piadosamente no viven eso que se predica hoy, porque se debe vivir la vida de Cristo. Y la vida de Cristo no es conforme a la vida de los hombres. No lo es en ninguna manera. Los que estamos en el ministerio debemos entender realmente que pastorear ovejas no es fácil, que vivir en este reino cuidando realmente de vivir como Dios manda y vivir como ovejas no es fácil, porque estamos en medio de lobos. Estamos siendo pastoreados en un terreno que no es nuestro terreno, en un terreno que es del enemigo y que todavía está bajo el dominio del enemigo, porque Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, sigue siendo el autor de este sistema, sigue siendo el que sigue influenciando en todo lo que se hace en el mundo. No porque Dios esté ausente, no, sino porque Dios lo quiso así, hasta que Cristo sea coronado como rey y venga de los cielos para reinar con vara de hierro, para poner orden en esta tierra, para poner paz en esta tierra y para traer realmente ese reino que todos hemos anhelado, ese reino que Él prometió en esta tierra, antes que vengan las cosas nuevas, antes de que vengan las cosas nuevas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido lo que Cristo nos enseñó. Recuerde que cuando Cristo estaba en la tierra, los que conocían realmente la ley, ellos decían, tú hablas como quien tiene autoridad y no como los hipócritas, no como los fariseos, no como los escribas, no como ellos. Tú hablas realmente como quien tiene autoridad. Y Pablo le dice a Timoteo, yo he seguido la doctrina. De hecho, la iglesia primitiva, dice la Biblia, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Porque si no estás en la doctrina correcta, el resto es erróneo, erróneo completamente. Si usted no está creyendo exactamente lo que debes creer, todo lo demás está mal hecho. ¿Sabe por qué? Porque uno actúa conforme a las convicciones que tiene. Y si las convicciones que nosotros tenemos no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a la doctrina de Jesucristo, no es conforme a la doctrina a la cual hemos sido entregados, todo lo demás está mal hecho. Todo lo demás ha sido falsificado, ha sido distorsionado. Todo lo demás está al servicio de la carne, al servicio del mundo. Por eso Pablo inicia, o el Espíritu de Dios inicia realmente enseñándole a Timoteo lo que realmente debía seguir, y lo primero que nosotros debemos seguir es una sana doctrina. Como en la primera carta se lo dice a Timoteo repetidamente, te he puesto allí para que impidas que se enseñe la falsa doctrina. Te he puesto allí para que no permitas que en la iglesia se enseñe lo que no debe enseñarse. Que no se enseñen mandamientos de hombres, que no se enseñen filosofía de hombres, que no se enseñen cuestiones de viejas, que no se enseñen tradiciones humanas, sino que se enseñe la palabra de Dios. Por eso al final de este capítulo, Pablo dice a Timoteo, oye, toda la escritura sin excepción, porque la sana doctrina no tiene en cuenta algunos textos, tiene en cuenta toda la Biblia. Porque la suma de toda la palabra es la verdad. Hoy en día tenemos un sinnúmero de congregaciones siguiendo corrientes doctrinales, o sea, posiciones, no realmente la doctrina bíblica. Y las posiciones son sacadas de versículos y versículos, mas no de toda la Biblia. La doctrina correcta es la suma de toda la escritura. Es lo que la Biblia dice en toda ella acerca de un tema en específico. Por eso, hermanos, qué bueno es poder saber qué dice la Biblia de Génesis y Apocalipsis acerca de esto o de aquello. Y cuando usted le pregunta a Dios, Dios, ¿qué dices
acerca de esto, tienes que saber qué dice la Biblia de Génesis y Apocalipsis acerca de ese tema. Y si no, debes ponerse a estudiarlo y no sacar conclusiones hasta que no haya estudiado ese tema de Génesis y Apocalipsis. Porque cuando las cosas son conforme a la verdad, no hay contradicción entre lo que un versículo dice con otro. Y entonces no hay contradicción entre lo que termino creyendo con ningún versículo de la Biblia, porque si lo que termino creyendo contradice algún texto de la Biblia o no encaja con algún versículo de la Biblia sigue teniendo la verdad y usted y yo estamos equivocados. Por eso qué bonito es cuando Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi enseñanza, tú has seguido mi doctrina, tú caminas exactamente en las convicciones divinas, en aquello que realmente Dios le dio a Cristo y que Cristo nos ha dado a nosotros por el Espíritu y está escrito por los profetas y los apóstoles. Porque el fundamento de la vida cristiana es la palabra de Dios. Porque la vida cristiana, la iglesia ha sido cimentada en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles y los profetas, cuya piedra angular es Cristo. Pero lo segundo que Pablo le dice a Timoteo que ha seguido es la conducta. ¿Sabe por qué? Porque una sana doctrina produce una sana conducta. Cuando estoy errado en lo que creo, estoy errado en lo que hago. Cuando estoy errado en mis convicciones, estoy errado en mis acciones. Y eso no tiene vuelta de ojo. Así es. No se puede estar errado en convicciones y correcto en acciones. No. Porque el ser humano, dice la Biblia, conforme piensa, así actúa. Y Dios no mira lo que miran los hombres. Dios mira el corazón. Dios mira nuestras convicciones. Dios mira nuestras intenciones. Y la hipocresía más grande del ser humano está internamente, no externamente. Externamente hay hipocresía. La conducta de la mayoría de nosotros es una máscara completamente de lo que hay adentro. Por eso la palabra de Dios es la única que entra hasta lo más profundo, dice la Escritura. Porque la palabra de Dios es como espada de dos filos, cortante, que penetra, que discierne lo más profundo de las intenciones del corazón, que entra hasta los tuétanos, parte el alma y el espíritu, lo muestra tal como es. Por eso, si hay cambio interno por la palabra, hay cambio externo en las acciones, en la conducta. Porque la conducta es básicamente lo que los demás ven que yo hago. Es mi proceder público. Por lo cual Dios demanda que debemos realmente tener buen testimonio en nuestra conducta. Pero para que nuestra conducta sea correcta, nuestra doctrina debe ser correcta. Por eso es necesario que usted y yo seamos discípulos de Cristo. Aprendamos todos los días de Cristo, todos los días realmente. Escuchemos a Dios. No solo vayamos a la Biblia a leer, sino que todos los días vayamos a la Biblia a escuchar a Dios, a aprender de Dios. Como dice la Biblia, clama a mí y yo te voy a enseñar. Búscame y me hallarás. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, las cuales están reveladas en las Escrituras, las cuales son parte de la doctrina que Dios quiere que nosotros conozcamos, en la cual quiere que nos entrenemos, la cual quiere que practiquemos. Qué bueno que nosotros podamos disfrutar ese principio. Ahora, la doctrina, tú has seguido la doctrina, tú has seguido la conducta. Esto es algo que va escalado. Lo uno produce lo otro. La buena doctrina y la buena conducta realmente me hace vivir en los propósitos correctos. Y en este caso, en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con todas las cosas y aún con la enseñanza y la conducta? La gloria de Él. No hay otro propósito aparte de este. Este es el propósito mayor. Es el propósito cumbre de todas las cosas. Es que usted y yo honremos a Dios, glorifiquemos a Dios, le demos a Dios la gloria. La Biblia dice, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo he creado para gloria mía lo he creado. Cristo vino a la tierra para darle la gloria al Padre, para glorificar al Padre. Y de hecho en San Juan 17 es muy claro. Padre, he acabado la tarea. Te he glorificado en la tierra. Te he glorificado en la tierra. La gloria que me diste se la he dado. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos lo que debemos seguir. La doctrina divina, la conducta divina, el propósito divino.
Y para poder hacer esto, hay una sola cosa que debemos hacer: poner los ojos en Cristo y seguirlo a Él. Mis ovejas oyen mi voz, escuchan la enseñanza de Jesús y me siguen, conducta, caminan como Él y cumplen el propósito de Él, porque Él cumple su propósito en nosotros: darle la gloria al Padre. Darle la gloria al Padre. Y sigue Pablo diciéndole a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, por lo tanto, has seguido mis convicciones. Dice la fe. La fe es exactamente las convicciones producidas por la sana enseñanza, que se manifiestan en la conducta diaria para poder ver el propósito de Dios cumplido en la vida de nosotros. Hermanos, qué bueno es crecer en la fe. Hay una sola fe correcta, y es la fe de Jesucristo. La fe que realmente Él pone en nosotros, por la cual nos otorga la nueva vida, la regeneración. Porque realmente nos hace nacer por fe, nos hace nacer por fe. Y nos sigue dando fe a través de las Escrituras, porque la fe viene por el oír. Escuche, sigue la enseñanza aquí. Viene por el oír la palabra de Dios. Y todo lo que nosotros debemos hacer, lo debemos hacer en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo tenemos que estar convencidos si lo que creemos es exactamente lo que Cristo nos enseña, lo que Él vivió, lo que Él compartió con los demás, lo que Él realmente practicó en su vida. Porque esa es la única fe verdadera. Y esa fe crece, se alimenta, se retroalimenta, se nutre con la palabra, porque es la sana doctrina. Y esa fe se manifiesta en nuestras acciones diarias. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras, porque una obra sin la fe está muerta. Una obra sin la fe está muerta. Y la fe sin obras está muerta. Por eso, hermanos, y esa fe tiene un solo propósito: darle la gloria a Dios. Sin importar qué me pase a mí, sin importar si nos toca llorar, sin importar si nos toca sufrir, sin importar si nos crucifican a nosotros por esas convicciones. Como dicen comúnmente, por la verdad murió Cristo, por su fe. Los discípulos entregaron la vida por esa fe, que llegó a ser la fe de ellos, pero era la fe de Jesús puesta en ellos. Eran las mismas convicciones de Jesús en ellos por el Espíritu Santo. Porque el mismo que operó en Cristo para que se cumpliesen las Escrituras en Él, es el mismo que operó en los discípulos para que se cumpliera la vida de Cristo en ellos, y el mismo Espíritu es el que Dios puso en nosotros para que se siga cumpliendo la vida de Cristo en nosotros. Porque como la Biblia se cumplió toda en Jesús, ahora es la vida de Jesús la que se debe manifestar en nuestra vida. Nosotros no somos capaces de obedecer la Biblia en plenitud. Y de hecho Dios ya no nos pide la obediencia completa de la Biblia, porque ya se cumplió en Cristo. Ahora lo que nos pide es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y para eso es necesario confiar en Él. Confiar en Jesús. Creer que Él no solo está en nosotros, sino que Él sigue obrando en nosotros y busca realmente que nuestra vida sea moldeada por la vida de Él. Y que la vida de Él se manifieste en nosotros, como lo se manifestó en esos tiempos, en ese cuerpo en el cual Él vivió. Pero hoy vive en nosotros, hoy vive en este cuerpo, el cual es de Él. Le pertenece a Él. No somos de nosotros mismos, somos de Él. Tenemos su espíritu, el cual le pertenece a Él. Por eso dice la Biblia: glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo le sigue diciendo a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mis propósitos, tú has seguido mi fe, pero también has seguido mi longanimidad. Recuerde que la palabra longanimidad es paciencia larga, paciencia eterna. Por lo general la Biblia usa dos palabras, la longanimidad y la palabra paciencia común y corriente. A veces la palabra paciencia tiene que ver con las cosas naturales de la vida. Paciencia con las enfermedades, paciencia con las dificultades, paciencia con los problemas, paciencia con esto, con aquello. Pero la palabra longanimidad por lo general se usa
¿En la paciencia de Dios con nosotros los seres humanos o en la paciencia de nosotros los seres humanos con otros seres humanos? Porque en las relaciones con la gente no solamente necesitamos paciencia larga, paciencia que no se acabe. Cuando usamos por lo general la paciencia que Dios nos da para soportar las enfermedades, soportar las adversidades, con la gente por lo general nosotros sucumbimos. Pero cuando realmente se usa la longanimidad en nuestra vida, entonces sencillamente estamos dejando que el Espíritu Santo sea quien soporte y no nosotros. Cuando sea Él mismo el que aguante, soporte, resista el carácter de los demás y no nosotros. En el Antiguo Testamento vemos muchos versículos. Cuando se muestra la ira de Dios sobre el pueblo, se muestra la justicia de Dios sobre el pueblo. Pero los profetas claman, Señor, justo eres, pero eres misericordioso y longánime para con nosotros. Porque mereciendo la muerte todos no murieron todos. Porque mereciendo realmente ser destruidos, no todos fueron destruidos, porque eres muy misericordioso y longánime. Dios perdonador, Dios clemente. Y qué bueno es que nosotros podamos seguir exactamente esa misma línea de Cristo para con los demás, especialmente para con aquellos que se levantan contra nosotros. Ser un pueblo longánime, un pueblo de larga paciencia. Y en el ministerio necesitamos la verdad, más que paciencia, necesitamos longanimidad. Porque se trata de cuidar personas. Se trata no de circunstancias, sino de cuidar personas. Se trata de dejar que Cristo ame al otro en mí. Se trata de dejar que Cristo realmente obre a favor del otro en mí, a través de mí, y yo en las manos de Cristo y juntamente con Él disponerme para el otro hermano. Y aún incluye los difíciles de soportar, Hermanos, qué bueno que entendamos que esto realmente no es la obra de nosotros, es la obra de Cristo en nosotros. Cristo obró en Pablo, obró en Timoteo, de esa manera. Y Él quiere obrar en ti y en mí. No importa si eres hombre o mujer, si eres pequeño o grande, si tienes mucho o no tienes. Sencillamente lo único requisito es que realmente seas hijo de Dios, que realmente hayas conocido a Jesucristo como Salvador, porque Dios quiere obrar en ti. Dios quiere obrar en ti. La doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad y ahora el amor. Ahora, de hecho, se necesita todos los anteriores para poder amar. Se necesita la sana doctrina, la buena conducta, el propósito correcto, la fe correcta, la longanimidad eterna, la paciencia eterna, para poder amar de la manera correcta. Dios nos amó con todo esto. Y de la misma manera con que Dios nos amó, Cristo nos amó. Y ahora Dios nos manda a nosotros a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Y por eso es necesario que nosotros sigamos la sana doctrina para tener la correcta conducta, el propósito correcto, la fe correcta, la longanimidad correcta y de esta manera el amor perfecto. El amor que cubre multitud de pecados. El amor que no abandona. El amor que entrega todo. El amor que se sacrifica por todos y aún por los enemigos. Hermanos, recuerden que sin amor todo lo demás no tiene utilidad, no tiene valor. Sin amor no hay nada que le agrade a Dios. Leamos una vez más, por favor, y recordemos este principio en 1 Corintios capítulo 13. Por favor, vamos allí. A primera carta a los Corintios capítulo 13, donde la Biblia es clara en recordarnos por el Espíritu, donde dice la Biblia en versículo: si yo hablase en lenguas humanas, y aun si hablase el idioma de los ángeles, que no sé cuál es, y no tengo amor, sencillamente vengo a ser como un metal que resuena, como uno que sencillamente hace bulla, un bullariento nomás, como decimos comúnmente.
o sencillamente un címbalo que retiñe, algo que solamente hace bulla. Y si tuviese profecía, sin importar si sé toda la Biblia, todo lo que la Biblia dice, y digo aún lo que va a suceder, y aún si entendiese todos los misterios, todo lo que la Biblia dice, y si entiendo toda ciencia, y aún si tengo toda la fe, aún de que pueda decirle a un monte, trasládese de aquí para allá, y el monte se traslada, y no tengo amor, nada soy. Soy como si no existiera. Y si puedo repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Escuche, de nada me sirve. Hermanos, qué bueno es cuando nosotros seguimos el amor de Dios. No nuestras pasiones, no nuestros deseos, no nuestros gustos, sino el amor de Dios. Escuchen, hermanos, en el amor de Dios no hay pasiones ni gustos desordenados, no hay quereres personales, solo lo correcto, lo que es correcto para el otro, lo que es correcto para el otro. Por eso qué hermoso es seguir el amor de Dios, porque el amor de Dios tiene que ver con las decisiones correctas a favor del otro. El amor de Dios, el amor que debo seguir es seguir tomando las decisiones correctas a favor del otro, y las decisiones correctas no es lo que yo creo que es correcto para el otro, ni lo que el otro piensa que yo debo hacer para él. Las decisiones correctas es lo que Cristo haría por esa persona. Eso es el amor. Por eso el amor es justo. El amor es perfecto. El amor nunca se acaba. En el amor no hay temor. En el amor no hay reclamos, no hay exigencias. En el amor no hay primer lugar para mí, no lo hay. En el amor hay un primer lugar para el otro. Por eso, ¿cuánto nos falta realmente amar? Pedro, vamos un momentico allí a la carta de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, vamos un momentico allí. Perdón, primera carta no, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, y empieza con la fe. Añadid a vuestra fe, porque lo primero que Dios nos da es fe. A través de la fe Él hace todo, y a través de la fe nosotros recibimos todo y respondemos a Dios solo en fe, porque sin fe es imposible. Sin fe es imposible. Añadid a vuestra fe virtud, capacidades, talento, virtud, la facilidad de hacer las cosas. A la virtud, conocimiento, doctrina. A la doctrina, dominio propio, para que no nos controle la soberbia, la arrogancia, sino el dominio propio, que viene del Espíritu. Tolerancia. Al dominio propio, paciencia, y en este caso la longanimidad, cuando se tiene que ver con personas. Y a la piedad, a la paciencia, piedad. O sea, nunca podemos realmente soportar a otros si nosotros primeramente no estamos en comunión con Dios. A la piedad, afecto fraternal, afecto de familia, y al afecto fraternal, amor. Mire, todo empieza en la fe y termina en el amor. Porque todos los procesos Dios los inicia con la fe. Pero llevarnos todos a amar de la manera que Cristo nos amó. Amar de la manera que Cristo nos amó. Y no hay mayor evidencia de amor que dar la vida por aquellos que no lo merecen. Como Cristo lo hizo por ti y lo hizo por mí. Dar la vida por aquellos que no lo merecen. Y la verdad, el único que puede hacer eso es el mismo Dios. Y Dios quiere hacerlo en ti, quiere hacerlo en mí, porque nosotros por nosotros mismos no lo hacemos. Nosotros quisiéramos que todo el mundo nos sirva y que todo el mundo muera por servirnos a nosotros, o que mueran en lugar de nosotros. Pero nosotros morir por ellos. Se necesita el amor de Dios. Se necesita a Cristo realmente gobernando nuestra vida. Se necesita a Cristo controlando nuestra vida por el poder de su Espíritu Santo en sujeción a las Escrituras. Volvamos a Timoteo. ¿Tú has seguido mi doctrina? ¿Tú has seguido mi conducta? Porque la doctrina produce conducta. Tú has seguido mi propósito, tú has seguido mis convicciones, del apóstol Pablo, tú has seguido mi paciencia, larga longanimidad, tú has seguido mi amor. El amor con que Dios me amó
Con ese amor yo te estoy llamando a ti, Timoteo. Ahora tú ama con ese mismo amor a los hermanos. Hermanos, yo no puedo, tú no puedes. Ningún cristiano puede hacer algo distinto de lo que Cristo haría. Ese es el estándar para todos nosotros. Es la exigencia de Dios para todos nosotros, que en nosotros se cumpla la vida de Cristo. Por lo tanto, es necesario que usted y yo realmente miremos a Cristo y apliquemos todos estos principios en la relación unos con otros. Es lo que yo debo seguir, es lo que yo debo hacer, lo que estoy obligado a hacer, lo que debo hacer, lo que debo estar haciendo y lo que debo seguir haciendo todos los días de mi vida hasta que me encuentre con Cristo, porque allí disfrutaré en plenitud la vida de Cristo y seré semejante a Él. Por lo tanto, podré hablar perfectamente todo el tiempo como Él, reaccionar todo el tiempo como Él, vivir todo el tiempo como Él, disfrutar todo el tiempo como Él. Y después sigue la paciencia. Esta tiene que ver con aquello que nos ayuda a enfrentar las circunstancias. Es interesante porque esa palabra paciencia está antes de que él empiece a mencionar las persecuciones y los padecimientos. Porque esta paciencia tiene que ver con esa capacidad del Espíritu Santo, porque no es capacidad de nosotros, de soportar las adversidades, de soportar todo lo que viene por causa del Evangelio, por causa de ser un siervo de Dios y por causa de buscar vivir para la gloria de Él en este mundo perverso, en este mundo caído. Se necesita esa paciencia, esa capacidad del Espíritu para poder vivir como luz en medio de las tinieblas, para poder vivir como una persona que realmente ha sido transformada en medio de un mundo que no tiene transformación, para hacer luz donde las tinieblas de alguna manera reinan. Y no es fácil, no es fácil. Pero tampoco es imposible, porque Cristo ya va adelante, ya venció, ya terminó la carrera, ya triunfó y su victoria es nuestra victoria. Pero en la carne no es fácil. En la naturaleza humana que tenemos no es fácil, en este estuche, en este cuerpo no es fácil. Y tenemos que reconocerlo y humillarnos delante de Dios para que, confiando en Él, para que Él lo haga en nosotros, como realmente fue hecho en Cristo. Y a Él tampoco le fue fácil. Hubo demasiado sufrimiento en Cristo, pero el pueblo de Dios debe aprender a vivir también en ese sufrimiento, si queremos vivir de manera correcta. Por eso, qué bueno que nosotros podamos entender lo que debemos seguir, juntamente con todos aquellos que con corazón limpio invocan al Señor. Todos aquellos que saben que hay un fundamento puesto. Conoce el Señor a los suyos, y los que son suyos, apártense de la iniquidad. No podemos salir del mundo, como dice Corintios, no podemos salir del mundo. Pero tenemos que aprender a estar en el mundo siendo lo que somos, honrando a nuestro Dios y dejando que Él obre en nosotros la vida de Cristo por el poder del Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Dios quiere ministros de esta calidad y quiere hacerte a ti un ministro de esta calidad. Gente que sirva de esta manera. Hombres y mujeres entrenados por la palabra de Dios, capacitados por la palabra de Dios, enseñados por la palabra de Dios, corregidos por la palabra de Dios, convencidos por la palabra de Dios, instruidos por la palabra de Dios y dispuestos para toda buena obra, como dice al final. Porque la única manera de contrarrestar el carácter de los tiempos presentes es teniendo y viviendo el carácter de Cristo. Solo el carácter de Cristo puede cambiar los tiempos presentes. Por eso cada día el carácter de los tiempos, el carácter de la gente de estos tiempos demanda más y más cada día que Cristo aparezca. Pero usted y yo tenemos que entender que mientras que Cristo no aparezca, usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrar a Cristo en nuestra vida. Mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Mostrar el amor, mostrar la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, la longanimidad, el amor de Cristo en nosotros hacia otros. Hoy tenemos una gran cantidad de cristianos buscando su propio beneficio. Como dicen por ahí, no aguantan ni la movida de un catre, no aguantan nada.
El verdadero carácter de Cristo aguanta todo, soporta todo, como el carácter de Cristo soportó aún la ira de Dios. Porque no fue cualquier sufrimiento el que le tocó a Cristo, Él tuvo que soportar la ira del Dios eterno, del Padre eterno. Esa ira que era contra ti y contra mí, Cristo la soportó. Por eso Pablo le dice, necesitas seguir todas estas cosas, incluyendo mis persecuciones. Mire lo que dice el versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. A mí me encanta este texto porque la parte final es que no ha venido sobre nosotros, como dice 1 Corintios 10, no ha sobrevenido, Dios no ha enviado nada a usted y a mí que no seamos capaces de soportar. Pero depende de tu fe, hermano, depende de tu relación con Dios. Porque hay gente que cree que no puede soportar, pero sí puede. Y hay gente que toma decisiones equivocadas porque cree que ya no puede. Cuando usted crea que ya no puede, ¿sabe cuál es el problema? Que usted ya está dependiendo de usted y no del Señor. Porque Él puede. Y nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca, que me fortalece en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad. Y puedo decir también, yo puedo dejar que Cristo reaccione en mí como Él reaccionó en los tiempos de Él en la tierra y dejar que Cristo sea realmente el que vive en mí y no yo. Hermano, toda mala conducta es mi culpa. Toda mala reacción es mi culpa. Toda ira, todo enojo es mi culpa. No es la culpa de otro. Porque son mis reacciones en lugar de dejar a Cristo reaccionar en mí. Cristo es manso y humilde de corazón. Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos, experimentado en persecuciones, experimentado en traiciones, experimentado en soledad, experimentado en toda clase de menosprecios, de oprobios. Por lo tanto, puede resistir cualquier cosa y hacerte a ti y hacerme a mí capaces de resistir cualquier cosa cuando confiamos en Él, cuando nos sometemos a Él y dejamos que Él viva en nosotros. Si Él fue capaz de morir por mí cuando yo era pecador, Él puede hacer que tú y yo seamos capaces de soportar a cualquier pecador en cualquiera de sus pecados y amarlos sin cambiar con ellos, amarlos sin vengarnos de ellos, amarlos sin ir en contra de ellos. Qué bueno que aprendamos a dejar que la palabra de Dios obre en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno que usted y yo podamos tomar esas decisiones que Cristo tomó y, por ejemplo, como frente a Juan Bautista y le dijo, deja que la palabra se cumpla. Hermanos, debemos anhelar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros sin importar lo que toque pasar. Sin importar si cuando nos ponemos a pensar en lo que pueda suceder, nuestro cuerpo tiembla, sin importar eso. Pero Pablo le dice a Timoteo, sigue por favor, sigue mis persecuciones. ¿Por qué? Porque las persecuciones que se estaban dando en Pablo fueron las mismas que se dieron en Jesús y por ende son las mismas que se van a dar en ti y en mí si realmente somos de Cristo. Porque las acciones, todas las acciones que se cumplieron en Cristo, se cumplen en su cuerpo. Por lo tanto, se cumplen en su iglesia. Y si usted realmente ha conocido a Cristo, usted es parte de Él, es parte de su cuerpo. Por lo tanto, debes prepararte y concientizarse que los sufrimientos de Cristo se cumplirán en nosotros como se cumplieron en Él. Por eso debemos estar dispuestos a seguir las persecuciones. Las persecuciones básicamente es todas aquellas cosas que Dios permite a Satanás y a sus discípulos hacer contra nosotros. Entre eso están las traiciones, entre eso están los falsos hermanos, los falsos amigos, entre eso están aquellos que nos entierran el cuchillo, entre eso están aquellos que nos venden, aquellos que están ahí y en cualquier momento van en contra de nosotros. Todo lo que sea persecución está ahí. Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen y digan toda clase de mentiras, toda clase de engaños mintiendo. Bienaventurados sois. Porque de esta misma manera hicieron con los profetas, hicieron con Cristo, hicieron con los discípulos y también lo pueden hacer con nosotros.
Hermanos, qué bueno es conocer la verdad y qué bueno es seguir la verdad. Conscientes, conscientes. Como la persona que va a la guerra sabiendo que puede morir en la guerra. Como aquel que acepta ser escolta sabiendo que debe dar la vida por la persona a quien cuida. Hermanos, la verdad nos hace libres. Ha seguido mis persecuciones, ha seguido mis padecimientos, los padecimientos de la vida de Cristo. Ahí entra toda clase de padecimientos, como dice Santiago. Vendrán muchas, muchas pruebas. Muchas, diversas pruebas. Como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1, es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir. Y de diversas maneras, porque termina uno y entra el otro, termina ese y viene el otro. Todos los días son días de prueba, son días de entrenamiento. Todos los días hay obstáculos, todos los días hay enemigos, todos los días hay tormentas, todos los días hay padecimientos para el pueblo de Dios. Y si usted ha conocido el verdadero evangelio, este es el verdadero evangelio. No aquel que te promete que vas a creer en Cristo, vas a tener casa, carro y beca en la tierra. No. El evangelio te promete vida eterna y padecimiento juntamente con Cristo. Pedro lo resume de esta manera. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, por favor. En el capítulo 2. Y empieza en el versículo 18, que parte de esos padecimientos es aprender a someternos a toda clase de autoridad, sea buena o sea mala. Y él dice el versículo 18, criados, esto está hablando a usted y a mí como siervos. Gente que fue diseñada para servir y que debe servir. Están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Por qué? Dice, porque esto merece aprobación. ¿Qué? Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, a causa del conocimiento que ha recibido delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Porque el creyente verdadero sufre molestias de manera injusta. Porque por actuar bien le pagan mal. Por hacer lo correcto lo traicionan. Por vivir y tratar de ayudar lo menosprecian. Dice, pero si realmente lo haces por amor a Dios, no importa, bienaventurados sois. No importa. Pues, ¿qué gloria es? Dice el texto. Estoy en el versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Primera de Pedro 2:20. Pues para esto fuiste llamado, escuche, para esto fuiste llamados. La mayoría de los predicadores no le dicen a las personas cuando se predica el evangelio que el evangelio salva, pero llama al sufrimiento a la persona. Es un honor ser un soldado, sí. Es un honor aprender a usar las armas de guerra. Pero el que va a la guerra va dispuesto a morir. Va dispuesto a sufrir. El que se va a la guerra es posible que no vuelva. Es posible que no vuelva. Y Dios nos dice muy clarito, pues para esto, versículo 21, para esto fuiste llamados. ¿Para qué? Para sufrir haciendo el bien. Escuche, para sufrir haciendo el bien. Sufrir oprobios, menosprecios, traiciones y toda clase de padecimientos que puedan venir en una relación. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Escuche, el cual no hizo pecado como usted y como yo, ni se halló engaño en su boca como la hay en la tuya y hay en la mía. Quien cuando le maldecían nunca respondió con maldición, pero lo maldijeron. Cuando padecía, porque padeció, pero nunca amenazó, nunca se vengó. Nunca tomó una decisión en contra de los que él venía a salvar. Nunca tomó una decisión en contra de una mala decisión en contra de aquellos a quien debía ayudar. Ayudó sin interés. Y muchos de aquellos que él ayudó fueron de los que posiblemente estuvieron allí gritando, crucifícale, mátale. Posiblemente. Porque él llevó el pecado de todos nosotros. Pero él, dice la Biblia, le maldijeron, no respondió con maldición.
Padeció, no amenazó, sino que encomendó la causa al que juzga con justicia. Tú lo sabes, tú juzgas, Dios, tú lo haces. No desees para nadie lo que no quiere que Dios haga contigo. Y no hagas con nadie lo que no quieres que Dios haga contigo. Porque lo que tú siembras, tarde que temprano lo vas a recoger. Y Dios quiere que tú recojas cosechas buenas, no malas. Por eso Pablo le dice, sufre conmigo mis persecuciones, de hecho las persecuciones de Cristo. Sufre conmigo los padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Recuerde que él fue perseguido en todos sus pueblos, fue apedreado, fue encarcelado, fue azotado, fue traicionado en Iconio y en Listra. Ustedes pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 3 en adelante, donde empieza básicamente el ministerio del apóstol Pablo como misionero, hasta el capítulo 28, porque él hace un buen resumen ya en 2 Corintios, persecuciones, padecimientos, traiciones, naufragios, miles de cosas en su hoja de vida. A esto es que se refiere Pablo con Timoteo diciéndole persecuciones y padecimientos como los que me sobrevinieron, y menciona esos tres pueblos, Antioquía, Iconio, Listra. Escuche, persecuciones que he sufrido porque se van a sufrir. Porque fuimos llamados para sufrir, pero tristemente la gente no quiere sufrir. La gente no quiere ser traicionada, la gente no quiere vivir el evangelio. Porque este es el evangelio puro, hermanos. Esta es la vida del evangélico en este mundo que no es nuestro mundo, que no es nuestro hogar. Porque aunque estamos aquí, no somos de aquí. Dios nos trajo aquí con el propósito de salvación, con el propósito de redención. Pero Él ha preparado un lugar para nosotros, un mejor lugar. Y qué bueno que terminemos allí, gozosos de haber peleado la buena batalla aquí, de haber corrido la buena carrera aquí, de haber hecho bien el trabajo aquí. Por eso el texto dice, persecuciones que he sufrido, porque debemos sufrirlas, y que de todas, escuche, todas, menciona esa palabra, diga, todas, me ha librado el Señor. No que no las haya pasado, no, sino que de todas ellas me ha sacado. Porque algunos de nosotros no queremos pasar. Y Dios no nos promete que no nos va a permitir pasar. Él nos promete que va a estar con nosotros y que las persecuciones van a terminar. Esa persecución va a terminar. Pero la Biblia nos advierte que cuando una termina, la otra está haciendo fila. Siempre le he compartido esto a mis hermanos. Los problemas es una gran fila que está fuera de la puerta, esperando que el que entró salga. Pero si usted no le da solución rápido a ese problema, si no aprende en ese problema, se le van entrando todos los problemas y usted se llena de un montón de problemas. Hermano, aprenda a atender cada problema, aprendamos a atender cada problema y desecharlo, porque los otros están en lista. Y si usted sale y mira y puede ver espiritualmente los problemas que están haciendo fila, la fila es larga, tiene muchos kilómetros de larga la fila de los problemas. Por eso si usted y yo no aprendemos a amar los problemas, a enfrentar los problemas, a solucionar los problemas, usted va a ser una persona emproblemada todo el tiempo y no una persona que disfruta las pruebas, porque los problemas vienen como pruebas. Bienaventurados sois cuando estéis en pruebas. De hecho, Santiago dice, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas, cuando tengan los problemas, sabiendo que la prueba de tu paciencia, porque los problemas vienen para probar la fe, para que la fe se convierta en paciencia y se convierta en longanimidad, paciencia larga para soportar las personas. Así que Pablo le dice a Timoteo, de todas ellas, yo le he dicho a los hermanos y hoy lo repito contigo, Dios no nos ha dejado en ningún problema hasta el día de hoy. 53 años que Dios me ha dado de vida y en todos los líos y conflictos en que he estado, Dios me ha sacado de allí.
Dios nos sigue sacando de los conflictos de cada día, porque cada día trae su propio mal, su propio padecimiento, su propia persecución, su propia lucha, cada día. Pero basta cada día, dice la Biblia, basta cada día su propio mal. Por eso Dios no quiere que carguemos de ayer para hoy, ni de hoy para mañana, ¿no? Aunque siempre estamos en el hoy, pero hablando de nuestros tiempos. Hay gente que carga problemas desde su nacimiento hasta el día de hoy. Un lastre terrible que cargan encima, un peso insoportable que no les dejan vivir el presente y tampoco les permiten contemplar el futuro. Anhelo que Cristo venga pronto, pero no anhelo la muerte como solución para mis problemas, no. Aunque muchas veces mi alma lo ha visto así, no, no es así. Es una mentira creer que la muerte soluciona los problemas. La solución para los problemas es Cristo Jesús, no la muerte. Anhelar la segunda venida de Cristo es maravilloso para estar con Él y no estar más en este cuerpo de muerte. Pero la muerte no es solución para los problemas, es Cristo Jesús. En estos tiempos tenemos demasiados suicidios. Pastores suicidándose, esposa de pastores suicidándose, hijos de pastores suicidándose, cristianos suicidándose. Ahora, si lo hace el pueblo de Dios, ¿qué será del mundo? Hermano, cuando vengan las persecuciones y los padecimientos, ellos vienen de parte de Dios. Escuche, de parte de Dios, no en contra de no, Dios no los manda para como si estuviera en contra de nosotros. No, vienen de parte de Dios para perfeccionarnos, para que todas estas cosas sean perfeccionadas en nosotros, sea perfeccionada la doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, sean perfeccionados en nosotros a través de la lucha, la dificultad, de los problemas. No vienen para destruirnos, vienen para edificarnos. Por eso allí en el versículo 11, cuando le dice los padecimientos y menciona a esos tres, es porque Pablo quiere que recuerde los momentos difíciles que pasaron. Decirle, hijo, porque Timoteo tenía mala salud, tenía problemas estomacales. Y Pablo casi le dice, eso no es nada, muchacho. A usted le pueden venir lo que me pasó a mí, piedra, cárceles, prisiones, látigo. Y en el versículo 12 le dice, Timoteo, quiero que sepas, y hermano, hoy el Espíritu Santo quiere que usted y yo lo sepamos. Y también quiero que sepas que todos, escuche, todos los que quieran vivir como Cristo vivió, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, dice, van a padecer persecución. Van a sufrir persecución. Pero tenemos que aceptarla, hermano, porque hay gente que sabe pero no la acepta. Hay gente que entienden que vendrán luchas, pero no los aceptan. Hay que aceptarlos. Darle la bienvenida, abrazar los problemas, abrazar las luchas, abrazar las persecuciones. Y como dice Santiago, sométanse a Dios, confíen en Él y así resistirán a Satanás. Y Satanás huirá de vosotros. Qué bueno es entender esto. Hoy en día tenemos pocos cristianos que quieran vivir piadosamente. No. ¿Sabe por qué? Porque no quieren sufrimiento, no quieren padecimientos. Tenemos una gran cantidad de gente en las congregaciones que no sé si serán cristianos, que no quieren compartir el evangelio, no quieren ni siquiera decir que son cristianos para no tener choques con nadie, para no ser despreciados con nadie. ¿Y sabe qué hacen? Entonces sencillamente se enredan en todo desorden humano. Terminan en los chistes groseros de los demás, en las reuniones paganas de los demás, terminan en las fiestas de los demás, pero nunca esas personas terminan en el tiempo de oración, en el tiempo de lectura o en el tiempo de congregación del cristiano. Pero el cristiano sí termina en todo. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente se avergüenzan de ser cristianos solamente por no padecer rechazos, desprecios. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos que el que quiera vivir como Dios manda va a sufrir persecuciones, padecimientos, persecuciones. Y el versículo 13 dice estas palabras porque realmente hay un consuelo para Timoteo respecto a los falsos hermanos y a los falsos maestros. Dice, mas los malos hombres, esa gente que menciona el versículo 2 hasta el versículo básicamente 9, mas los malos hombres, ¿cuáles? Los engañadores o los engañados que van engañando, ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Conozco una gran cantidad de personas realmente que estuvieron en la iglesia, que parecían hermanos, pero no lo eran. Eran gente engañada y gente engañando. Y hoy están peor, peor. Han vuelto a la religiosidad, han vuelto al paganismo, han vuelto a la idolatría, han vuelto al mundo, han vuelto como el puerco a revolcarse en su lodo, como el perro, han vuelto al vómito, porque no eran. Pero los que somos, permanecemos en la lucha, permanecemos en la batalla, vamos adelante. Por eso dicen malos hombres, los engañadores, no, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados hasta el día de su muerte. Pero no así mismo con nosotros, el pueblo de Dios. No así con nosotros. Porque el pueblo de Dios dice, pero tú que has conocido a Cristo, persiste en lo que has aprendido de Cristo. Porque ustedes saben si lo aprendió realmente de Cristo, si realmente lo que le enseñaron era de Cristo. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, de Cristo a través del apóstol Pablo. De alguien que realmente imitaba a Jesús, alguien que realmente quería ser como Jesús y alguien que realmente no le importaba la comodidad en la tierra, sino que despreció toda clase de riqueza terrenal con tal de ganar a Cristo, vivir a Cristo y un día ver la gloria de Cristo. Pablo es el que dice, he estimado todo como basura por amor a Cristo. Todo como basura por amor a Cristo. Para mí el vivir es Cristo, no otra cosa. No familia, no hijos, Cristo. Y por ende la iglesia. Por ende la iglesia. Hermanos, algunos enseñan que hay que amar más a la familia que a Cristo. No, Señor. El que ama a Cristo, ama a la iglesia por encima de todo ser humano. Porque la iglesia es el verdadero cuerpo de Cristo y es la verdadera familia. A veces nos toca decir, deja que los muertos entierren los muertos. Y tú ven y sigue a Cristo. Es necesario evaluar nuestros principios. Y que de la niñez, hermanos, la palabra de Dios nos enseña después de que la gente termina bachillerato. Porque muchos padres están tan enfocados de que sus hijos sean profesionales, sean bachilleres, sean jugadores, en lugar de que conozcan a Jesús. Y descuidamos desde el niño se enseñar la escritura. Dice que desde la niñez, escuche, desde la niñez todos nosotros debiéramos saber las sagradas escrituras, porque solo la escritura puede hacer sabio a alguien para salvación, la cual es solo por la fe en Cristo. La cual es solo por la fe en Cristo. Y usted y yo hoy podremos ser como Timoteo, podremos ser como Pablo, podremos ser como Jesús, si dejamos que toda la escritura, como dice el versículo 16, dejamos que toda la escritura realmente moldee nuestra vida. Como le he dicho muchas veces, usted no debe ser fan de los salmos, fan de los proverbios, fan de los evangelios. Usted debe ser fan de toda la escritura. Porque la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda ella es útil para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, para instruirte, para hacer que usted y yo seamos personas preparadas para toda buena obra. Como dicen por ahí, más preparado que un chocolate. Bien formados. ¿Cómo? Estudiando la Biblia. Dios quiere discípulos. Dios no quiere gente en las iglesias, quiere discípulos. Gente que realmente le oiga y le siga. Gente que realmente lo imite. Gente que realmente sean como Pablo y Timoteo. Gente seguidora de doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia y amor. Estas cosas, las que realmente hemos visto en Cristo. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos. Enseñarnos es para que realmente la palabra ponga nuestra mente en orden y las cosas en el orden que deben ser y de la manera correcta. Eso hace la enseñanza. Toda la escritura es útil para redarguir, o sea, mostrar lo que no es, corregir, mostrar lo que es, poner lo que es, enseñarnos en lo que es, instruirnos en justicia, mostrarnos exactamente cómo es que debemos caminar todos los días de nuestra vida. Todo esto con el propósito
de que usted y yo, los hombres y mujeres de Dios, los que hemos sido realmente llamados, seamos maduros, dice, seamos maduros, seamos perfectos, maduros. ¿Qué es una persona madura? Una persona que ha sido enteramente preparada para toda buena obra. Y como dice Hebreos, una persona que ha sido entrenada en sus 5 sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Gente que ha sido entrenada sus 5 sentidos para oler, para oír, para ver, para palpar, para sentir la palabra de Dios y poderla vivir. La vida cristiana no es otra cosa que la práctica de las Escrituras por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para que realmente la vida de Jesús se muestre en nosotros. Porque eso es ser cristianos, ver la vida de Cristo en nosotros. El cristiano es uno que tiene a Cristo y muestra, deja que Cristo viva en él. Pero hay miles de cosas que son completamente carnales, mundanas, paganas y diabólicas en nosotros y no cristianas, no de Cristo. Qué bueno que usted y yo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en los últimos tiempos, podamos ser esas antorchas que deben brillar. Y esas personas que realmente siguen a Cristo Jesús y revelan a Cristo Jesús en sus vidas. El Señor tenga misericordia de ti y de mí y de todo su pueblo. Y nos permita ser aquellos que realmente debemos ser. Y aquellos que Dios quiso que seamos en estos tiempos. Porque Dios puso la gente indicada en cada tiempo. En cada tiempo. Para hacer luz, para hacer sal, para mostrar a Cristo. Pero ya es necesario que dejemos de vivir para nosotros. Ya es necesario que dejemos de buscar nuestro propio beneficio. Ya es hora que muramos a nosotros para poder vivir para Él y vivir para el pueblo de Dios, para amar el pueblo de Dios y buscar la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga la iglesia, con toda bendición. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud, te doy gracias y te damos gracias por habernos llamado, Dios, para ser tus hijos. Pero más también para ser tus discípulos, imitadores de Jesús y miembros del cuerpo de Él, y hijos en Él, herederos en Él. Te doy gracias, Dios, porque sé que tú, Señor, a través de todo lo que permites, nos vas formando. Ruego misericordia, Dios, para vivir delante de ti. Y gracias por ser nuestro Padre y nuestro Dios. Nos encomendamos en tus manos con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Y qué bueno que pueda ser preparado para el propósito de Dios. Bendiciones a todos.